Hola, hola culés, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gallina de Piel. Hoy tenemos bastantes noticias que comentar aquí en el canal, pero antes de nada empezaremos denunciando otra vez más, y lo haremos hasta que haga falta, a esta entidad tan mafiosa y corrupta que es la UEFA. Así que aquí queda la denuncia y lo haremos cada día, porque no es suficiente que al día después del partido del gran atraco que nos hicieron en Milán dejemos de denunciarlo. No, hay que denunciarlo cada día y sobre todo hay que hacerles notar a esta entidad absolutamente corrupta el próximo miércoles en el Camp Nou que se acabó, que en el Barça hemos dicho basta. Así que hay que el próximo miércoles sobre todo meterle mucha, pero que mucha caña a la UEFA desde el Camp Nou. Bueno, vamos ya a por las noticias. Antes de nada, si no lo has hecho, dale un like al vídeo porque así nos ayudas también a llegar a más culés, y suscríbete al canal si no lo estás. Importante hoy porque Eduard Romeu, el vicepresidente financiero del Barça, ha hablado y ha dado datos muy importantes sobre la economía del club. Unos datos que sin duda habrá que tener muy en cuenta, porque los problemas económicos del Barça no terminaron después de las palancas, sino que habrá que seguir haciendo acciones para poder estabilizar la economía en los próximos años. Vamos a ver qué ha dicho el señor Romeu. Vamos a leer este artículo de Joan Poquí. La Junta Directiva presentará a la Asamblea de Compromisarios de este domingo para su aprobación un presupuesto para la temporada 2022-2023, ojo, de 1.255 millones de ingresos. Es decir, todo el presupuesto ordinario que se había presupuestado más el ingreso por esas palancas va a hacer que el Barça tenga unos ingresos de 1.255 millones de euros. Por contra, habrá unos 1.065 millones de euros de gasto, es decir, un balance positivo gracias a estas palancas. En cuanto a la liquidación del ejercicio 2021-2022, presenta una facturación récord de 1.017 millones de euros, superando los 990 millones de la temporada 2018-2019. Recordemos que en esa temporada hubo un récord de ingresos rozando los 1.000 millones y después vino la pandemia y es cuando ya pues lo tiró todo para abajo. La Junta de Bartomeu es verdad que elevó los ingresos a récords históricos, pero ¿cuál fue el problema? Lo que hizo mal Bartomeu, que es que los ingresos fueron históricos, pero los gastos también fueron históricos para mal. Así que básicamente era un derrochador que se pensaba que el club era suyo. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un beneficio de 98 millones de euros, ya que a los ingresos de 1.017 millones hay que restarle los 856 millones que hay como gastos. Bien. Tanto este superávit del pasado ejercicio como el presupuesto del nuevo incluyen los ingresos extraordinarios aportados por las palancas. Para que quede bien claro, la temporada pasada se cerró con 1.017 millones de facturación y unos gastos de 856 millones, ¿vale? Eso es lo que te dan los beneficios de 98 millones. Los 1.255 millones es lo presupuestado de esta temporada, ¿vale? El presupuesto de esta temporada de ingresos, ¿vale? Que incluyen obviamente las operaciones de las palancas. Por unos 1.065 millones de euros de gastos, que ya lo veremos más adelante, pero el gran problema es la elevada masa salarial, que se ha elevado mucho más porque tenemos contratos que firmó Bartomeu que son ascendentes. Los contratos de Piqué, Jordi Alba y Busquets esta temporada van a crear un gasto enorme, creo que van a superar prácticamente los 100 millones de euros y esto es absolutamente insostenible. Por eso el club está trabajando ya en sus salidas. La salida de Busquets está prácticamente confirmada y se está trabajando para que salga también Jordi Alba y Piqué, porque hay que estabilizar esta masa salarial, si no va a ser absolutamente insostenible. Vamos a seguir leyendo. Bien. De cara al ejercicio 2023-2024 es posible tener que recurrir a una nueva palanca o ventas de activos. Sigue abierta la operación BLM y autorizada por la Asamblea. Recordamos que aún podemos vender a un tercero esta sociedad de BLM para que se pueda explotar
y el club no contempla menos de 300 millones de euros por esta operación. Este año se recibieron ofertas por BLM, pero eran por debajo de este importe y además vinculaban también el contrato con Nike, y el club no quiere que ni se vincule con Nike ni que la oferta sea por menos de 300 millones de euros. Por eso el señor Romeu dice que prefiere esperar y sacar más dinero de esta palanca. Bien, el vicepresidente económico Eduard Romeu presentó las cifras a los medios y explicó que es un presupuesto conservador y prudente. Es decir, Romeu está siempre trabajando con cifras lo más realistas posible, no inflar presupuestos para que después no pasen cosas inesperadas. Y si al final el ejercicio va mejor, pues poder realmente tener unos números mucho mejores. Bien, se mostró optimista, tranquilos, ganaremos los 3 partidos que quedan en cuanto a la Champions, porque recordemos que si el Barça, no quiero ni pensarlo, pero si por lo que sea quedáramos eliminados de la Champions y fuéramos a Europa League, obviamente esto ya empezaría descuadrando el presupuesto, porque el club ha presupuestado conforme que el equipo llegaba como mínimo a cuartos de final de la Champions, y obviamente estos ingresos ya no los tendrías. Bien, vamos a seguir porque hay cosas muy interesantes. En números redondos, la actividad ordinaria del club, que genera pérdidas de unos 200 millones de euros anuales, es decir, sin las palancas íbamos a perder dinero. Sobre todo a causa de la masa salarial disparada. El gran problema del Barça es la masa salarial, esa masa salarial que Bartomeu dejó hiperinflada y que debido a los diferimientos y elevados contratos de estos jugadores que son ascendentes, hay que rebajar esa masa salarial como sea. Por eso, ayer había mucha gente que después de que marcara un gol a Aubameyang ya decían, es que Aubameyang se tenía que haber quedado. Aubameyang no se quedó, no fue un tema deportivo por el cual se fue. Aubameyang tenía un contrato que cobraba 20 millones de euros brutos prácticamente. El Barça no le podía pagar. O sea, parad ya con eso. No es un tema deportivo de Aubameyang. Si el Barça hubiese podido pagar a Aubameyang estaría en el Barça, pero no es un tema deportivo. Entonces dejad ya de que si Aubameyang no tenía que haberse ido, se tuvo que ir sí o sí, porque no se le podía pagar. A ver si nos lo metemos ya en la cabeza. Bien, dice el señor Romeu que el equilibrio financiero se podría alcanzar para el ejercicio 24-25, con el objetivo de conseguirlo antes mediante una aceleración de la rebaja de la masa salarial. O sea, lo que está diciendo el señor Romeu es que él prevé que con los números que está trabajando, en la 24-25 el Barça podría ya tener las cuentas bastante equilibradas, pero solo si se cumple el parámetro de rebajar la masa salarial, y cuentan con ello por lo que os he dicho antes, porque el club básicamente tiene la certeza de que Busquets se va a ir, y Jordi Alba y Piqué, que también terminan en estos años su contrato, pues también se espera que salgan. Entonces, con estos 3 jugadores, con estas salidas, se rebajaría ya mucho la masa salarial. Y después está la otra palanca, que sería el BLM, que no se ha tocado y que se considera, como bien dice el señor Romeu, la joya de la corona. BLM, la palanca correspondiente a la explotación del merchandising y a la ropa deportiva, que aún está al 100%, es decir, no hace falta que vendamos el 100%, se puede vender un 49% y ya estás haciendo este gran ingreso y mantienes el control de esta entidad. Bien, ahora seguimos porque me parece bastante importante esto. La masa salarial deportiva de la temporada 21-22 se ha situado en un 51% respecto a los ingresos totales. Significa esto que la masa salarial, si le sumamos los ingresos que ibas a tener más lo que generaste de las palancas, sería un 51% respecto a ese ingreso, la masa salarial. Pero eso no es real, porque no cada año vas a poder vender palancas, vas a poder vender activos. Entonces, lo que hay que fijarse es cuánto es la masa salarial respecto al ingreso ordinario, a lo que año a año generarías sin operaciones extraordinarias como han sido las palancas. Y esto sería un 69%, contando solamente los ordinarios. Es decir, que los ingresos normales del Barça ahora mismo, sin palancas, serían de 750 millones de euros y la masa salarial está en 518 millones de euros.
como podemos ver, es absolutamente desorbitado y estás teniendo un riesgo muy grave si no cumples con esos presupuestos de ingresos que en principio deberían ir a más con los nuevos patrocinios, con a lo mejor ventas de jugadores, con esta gestión de activos, pero como esto nunca se sabe al 100%, bien haríamos de realmente poder rebajar esta masa salarial. Como los capitanes no han querido ayudar, la única opción es que se vayan. Bien, en cuanto a los gastos de explotación de la temporada 2021-2022, se incrementó los ingresos por venta de activos, ya lo sabemos, gracias a las palancas, pero se bajó los ingresos por media 24 millones menos, sobre todo por la eliminación de la Champions. Es decir, la temporada pasada el hecho de no haber podido clasificarnos para las rondas eliminatorias nos mermó mucho económicamente. Y esta temporada, si nos eliminaran, se crearía un agujero de 12 millones de euros según fuentes del club. Bien, en cuanto a la deuda, se sitúa en 608 millones de euros según los parámetros de la liga, pero el club entiende que ahora mismo el club está en una deuda de 1.000 millones de euros, ni mucho menos esos 1.300 que habían. Recordemos que el Barça utilizó dinero de las palancas para también amortiguar deuda, así que la deuda ha ido disminuyendo. En fin, eso es un poquito lo que os quería contar a nivel de los números y a grosso modo lo que hay que hacer es conseguir más patrocinios, que el departamento comercial consiga más patrocinios. Hemos visto cómo el Barça está abriendo tiendas nuevas del Barça, se va a abrir una aquí en La Maquinista ahora, se va a abrir una en Madrid también, así que poco a poco el club va generando nuevos ingresos. Además, habrá que sumarle, repito, a esta necesaria rebaja salarial. Tanto los capitanes, Busquets, Jordi Alba y Piqué deben salir. Otros jugadores como Frenkie de Jong deberán readaptar su salario y es la única forma de rebajar la masa salarial, porque recordemos que estos jugadores se irán, pero para reemplazarlos habrá que traer jugadores nuevos y obviamente ninguno cobrará esos salarios lamentables que cobraban los capitanes, pero también supondrán obviamente un coste en la masa salarial. Bien, y ya para terminar, las noticias sobre la Espai Barça, que habéis preguntado muchos cómo está el tema. Pues sabemos que ahora mismo en noviembre se van a hacer las obras en una parte de uno de los goles, para empezar a hacer ya una cierta rehabilitación, y el Barça está ya ultimando el acuerdo para la financiación del Espai Barça. El club está negociando con Goldman Sachs el préstamo, ya lo sabemos, de 1.500 millones de euros, y el Barça, con el Espai Barça, espera obtener unos beneficios de 150 millones de euros. Es decir, cuando el Espai Barça esté funcionando, generará lo que actualmente se ingresa por tickets, por tiendas, por todo lo que genera el Camp Nou en días de partidos y en días que no, porque recordemos que hay mucha gente que va al museo o hace más actividades. Pues el Espai Barça reportará eso que ya se gana, más 150 millones de euros. Es mucho dinero, por eso es tan importante hacer el Espai Barça, no solo para tener un estadio más bonito y unas instalaciones más modernas y dar un impulso también a la ciudad, sino, y a la imagen del club, sino porque son 150 millones de euros extras que ganaría esa temporada, descontando ya lo que le deberías devolver a Goldman Sachs en base a este préstamo, ¿vale? Tú todo lo que ganaras le darías una parte a Goldman Sachs, pero descontando esta parte ganarías 150 millones de euros. Imaginaros lo impactante que podía ser para el presupuesto del Barça. El Barça espera cerrar el acuerdo definitivo en el mes de enero para ya poder empezar las obras grandes y empezar a impulsar definitivamente este Espai Barça. En fin, familia, lo dejamos por aquí por ahora. Sobre todo, denunciar una vez más a la mafia de la UEFA. Os esperamos el miércoles que viene en el Camp Nou para demostraros lo que pensamos de vosotros. Os leo en los comentarios qué os parece estos números que ha ofrecido el señor Romeu, qué os parece este ya más cercano acuerdo entre Goldman Sachs y el Barça. En fin, dale un fuerte like al vídeo, suscríbete al canal si no lo estáis y, como siempre, que no falte saludos y Forza Barça.